¿Se me logra escuchar, chicos? Hola Angie, hola Génesis, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabiola, chicos, ¿qué tal? También hay lo que están mandando reacciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, sí se escucha. Rafaela también me dice, Fabiola también. Muy bien, chicos. A ver, empecemos. Ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. A ver. Vamos por aquí. Déjenme acomodar bien la... A ver, chicos, un ratito. Voy a cerrar la ventana mejor. Ya está. Buenas tardes nuevamente con todos. A ver. ¿Se puede observar la pantalla, chicos? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Muy bien. A ver, como pueden observar, el día de hoy, esta quinta semana, vamos a ver lo referente a lo que nos falta de circunferencia, ¿no? Todo lo que son los ángulos asociados a la circunferencia, las definiciones de lo que son los ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Vamos a poder también ver algunos teoremitas, algunas propiedades básicas que se relacionan con las definiciones de los ángulos asociados a la circunferencia. Y bueno, el concepto de lo que es cuadrilátero inscrito, que ya lo vimos la semana pasada con respecto a polígono inscrito, y lo que es un cuadrilátero también inscriptible, ¿no? Y bueno, ciertas que otras propiedades más, ¿ya? Creo que la teoría del día de hoy es un poquito más corta con respecto a la semana pasada, ¿no? Y bueno, los problemas, la verdad, están relativamente básicos, sencillos. Hay uno más complicado del otro, ¿no? Hay otros que sí son un poquito más complicados, ¿no? Pero sí están para poder aplicar de manera directa los problemitas, ¿no? Chicos, en el problema número 9, el que estás observando aquí en la pizarra, ¿ya? En tu pantalla, falta un dato, chicos, falta un dato. El dato que falta es que el ángulo en el vértice B del triángulo ABC, este ángulo que vamos a remarcar aquí, ¿sí? Este angulito que se encuentra aquí, que vamos a remarcar, este angulito que se encuentra aquí, chicos, debe ser 90 grados. ¿Está bien? Colóquenlo, por favor, aquí. Falta este datito que se encuentra aquí. Falta que este ángulo sea de aquí, sea 90 grados. ¿Ya? Eh, es lo único que falta. Los demás problemitas sí están bien elaborados, ¿no? Sí van a estar bien elaborados. Nada más, chicos, nada más con respecto a la elaboración del material. Así que, bueno, dejando de lado ya la corrección, empecemos, chicos, con lo que es la parte teórica. La primera parte tiene que ver, vuelvo a repetir, con lo que son las definiciones de los ángulos asociados a la circunferencia. Estos ángulos asociados a la circunferencia, chicos, son ciertos ángulos que se van a formar gracias a la intersección de ciertos elementos en la circunferencia. Y los vamos a asociar gracias a que la región interior del ángulo se va a poder intersectar con la circunferencia, ¿no? Y esa intersección que vamos a poder observar, que dentro de un momento vamos a ver que en cada uno de ellos vendría a ser un arco determinado en la circunferencia, vamos a poder hallar una relación entre el ángulo y el arco determinado por ese ángulo en la circunferencia. Lo primero es identificar. ¿Cómo identificamos al ángulo central? ¿Cómo identificamos al ángulo inscrito, ¿no? Al ángulo interior, al ángulo semi-inscrito, al ángulo ex-inscrito, al ángulo exterior. ¿Cómo los identificamos? Porque es importante que ustedes lo puedan identificar y puedan ver la propiedad que se va a poder cumplir y en qué momento de la resolución del problema vamos a utilizar esa definición del ángulo. Lo demás, chicos, los teoremas, la definición de lo que es cuadrilátero inscrito tiene que ver simplemente con esta definición de aquí. Chicos, ¿qué es el ángulo central?
El ángulo central, como puedes observar ahí en la pantalla, es el ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia. Aquí tenemos el centro de una circunferencia, tenemos el rayo OA, tenemos el radio OB, ¿ya? Ese ángulo determinado en el centro de la circunferencia, donde dos de sus lados son radios de la circunferencia, a ese ángulo se le va a llamar, ¿qué cosa? Ángulo central, ¿sí? El ángulo OB es el ángulo central. Y como es un ángulo siempre tiene una medida. Entonces vamos a decir que la medida de este ángulo que se encuentra aquí, mida θ, ¿ya? Θ grados, ¿correcto? Muy bien. Y como les había mencionado, por aquí estaría toda la región interior del ángulo. Toda es la región interior del ángulo. Y toda esta región interior que tú puedes observar, pues intersecta la circunferencia determinando un arco, este arco que se encuentra aquí. Todo ese arco que tú puedes observar aquí, todo este arco que ustedes pueden observar aquí, que se determina gracias a la intersección de la región interior del triángulo con la circunferencia, todo este arco que se encuentra aquí es el arco determinado, vendría a ser el arco determinado por el ángulo central en la circunferencia. Ahora, ¿cuál es la relación? Que en toda circunferencia, el ángulo central y el arco que te va a determinar el ángulo central en la circunferencia deben de tener la misma medida. ¿Sí, chicos? La medida del arco que determina un ángulo central en la circunferencia debe de tener la misma medida de su ángulo central. ¿Correcto? Así de simple nada más. ¿Ya? Ahora, el otro ángulo. El otro ángulo, como puedes observar, es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. O sea, recuerda que la circunferencia es toda esta curva. El ángulo central, su vértice siempre va a aparecer donde en un punto de la circunferencia. Y sus lados contienen a dos cuerdas. El lado AB, cuerda B, cuerda BC. ¿No? Los lados de ese ángulo están contenidos en esas cuerdas. Entonces, ese ángulo determinado, el ángulo ABC, es el llamado ángulo inscrito. De igual manera, como es un ángulo, debe tener cierta medida. Vamos a decirle que tiene medida beta. Al igual manera que en el caso anterior, chicos, la región interior con la circunferencia se van a intersectar y te van a determinar un arco. Este es el arco determinado por el ángulo inscrito en la circunferencia, ¿no? ¿Cómo determinamos? Pues simplemente mira los extremos. Los extremos de los lados del ángulo, todos esos vendrían a ser en este caso dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Y tú bien sabes, por lo que ya vimos la semana pasada, que en este caso, chicos, que se encuentra aquí, aquella porción de la circunferencia por dos puntos determinados en ellos, se le va a llamar el arco. Entonces, él es el arco determinado por el ángulo inscrito. Chicos, ¿cuál es la propiedad? Que la medida del arco determinado por un ángulo inscrito en la circunferencia debe de ser igual al doble de su ángulo inscrito. ¿Ya? El ángulo inscrito y su arco determinado siempre van a estar en la relación de 2:1. ¿Ya? Siempre van a estar en esa relación. El arco determinado por un ángulo inscrito en la circunferencia debe ser el doble de dicho ángulo inscrito. ¿Mm? Chicos, ¿observaron la diferencia del ángulo inscrito y del ángulo central? Son diferentes ángulos. Mientras que en uno sus lados son dos radios que se intersectan en el centro, en el otro son dos cuerdas que se intersectan en un punto de la circunferencia. Y la otra diferencia es que tiene que ver con quién, con la medida de sus arcos. Mientras que en el ángulo central, los arcos, ¿no? El arco determinado por un ángulo central tiene que tener la misma medida del ángulo central. En el caso de lo ángulo inscrito, su arco determinado debe ser el doble. ¿Ya? Muy bien, chicos.
Los otros ángulos son los siguientes. El ángulo ex inscrito. Chicos, el ángulo ex inscrito simplemente es el ángulo adyacente suplementario al ángulo inscrito. Chicos, el ángulo ABC, el ángulo ABC es un ángulo inscrito. El ángulo ABC es un ángulo inscrito. Si nosotros prolongamos cualquiera de los otros dos, cualquiera de los lados del ángulo inscrito, el ángulo que es adyacente y suplementario al ángulo inscrito, a ese ángulo se le llama ángulo ex inscrito. Si por aquí tomamos un punto, vamos a tomarle el punto R, ese ángulo, el ángulo RBC, es al que nosotros vamos a llamar ángulo ex inscrito. ¿Ya? A ese ángulo es al que nosotros vamos a llamar ángulo ex inscrito. ¿Ya? Ahí está. Claro está, debe tener cierta medida. Vamos a ponerle que sea medida phi. ¿Ya? Ahí está. Es de medida phi. Ahora, ¿cuál es el arco determinado en la circunferencia por el ángulo ex inscrito? Chicos, si eres el ángulo inscrito, todo él es su arco del ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco que te va a determinar, que te debe determinar un ángulo ex inscrito, debe ser lo que te resta para completar la circunferencia. Lo que me resta para completar la circunferencia sería todo este arco que se encuentra aquí. El arco ABC, ¿no? El arco ABC. Todo él es ese arco determinado por el ángulo, ex inscrito. Chicos, y la propiedad nos menciona que la medida del arco determinado por ángulo ex inscrito debe de ser el doble del ángulo ex inscrito. Y seguro por ahí alguien está diciendo, profe, ¿tiene la misma propiedad del ángulo inscrito? Sí, chicos, tiene la misma propiedad del ángulo inscrito. Tiene la misma propiedad del ángulo inscrito. ¿Sí? Y bueno, chicos, para no cansarlos tanto con definiciones, ¿qué les parece si vamos avanzando ciertos problemitas? La 1, chicos, ¿cuánto salió? Habla. ¿Salió o no salió el problema número 1? Sí, ¿no? Sí te salió. Yo sé que te salió. Yo confío bastante en las capacidades de ustedes. ¿Cuánto salió el problema número 1, chicos? A ver. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan o se me fue la señal? ¿Qué pasó? La D, exacto, sale 30 grados. Sale 30. Profe, ¿por qué? Seguro por ahí uno estará diciendo, ¿no? En el gráfico, O es el centro de la circunferencia y nos dicen simplemente que hay que calcular la medida del ángulo AS. AS es este ángulo que se encuentra aquí. A este angulito que se encuentra aquí vamos a llamarle X. Chicos, este ángulo que se encuentra aquí no es un ángulo inscrito. Por supuesto, es un ángulo inscrito. Chicos, y en un ángulo inscrito, si el ángulo inscrito vale X, el arco determinado por el ángulo inscrito, ¿cuánto debe valer? El doble. Si él es X, ese arco AC, que es el arco que termina el ángulo inscrito, vale 2X. Y bueno, chicos, el ángulo CAB, el ángulo que mide 60 grados, también es un ángulo inscrito. El arco determinado por él, esto del arco, todo ese arco, es todo ese arco, todo ese arco, todo este arco, todo este arco, todo este arco, todo este arco BC o CB, como quieras mencionar. Entonces, si él vale 60, este arco de aquí valdría 120. Chicos, y como uno dicen que O es el centro, ¿a ver quién es? El diámetro.
Es el diámetro. Y recuerda que el diámetro te divide a la circunferencia en dos partes exactamente iguales. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, podemos nosotros afirmar que la medida de todo el arco AB debe ser 180 grados, ¿no? Todo el arco ACB debe medir 180 grados. 2x más 120 es igual a 180. 2x es igual a 60. Y el valor del ángulo X, en este caso, ¿cuánto nos salió? 30 grados, ¿no? Ahí está, chicos, la respuesta, como bien habían mencionado varios de ustedes, era 30 grados. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien. Otro problema más. Otro problemita más. Otro problemita más. A ver, ¿cuál sería el ideal? Él todavía no. Ellos tampoco. El menos. El 10. El 10. ¿Qué nos dice el problema número 10, chicos? Dice lo siguiente. En la figura se muestra la vista frontal de una jiba semicircular de diámetro AB y una rampa representada por CD. CD es punto de tangencia y la medida del ángulo DEB, la medida de este ángulo DEB es 119 grados. Este angulito que se encuentra aquí es 119 grados. Nos están pidiendo calcular la medida del ángulo de inclinación de la rampa con respecto al piso. O sea, nos están pidiendo este angulito que se encuentra aquí, que le vamos a llamar X, ¿sí? Vamos a colocar aquí, piden X. Listo, chicos. Este problema sale de varias maneras. Una de ellas es simplemente con la definición de los ángulos que hemos mencionado. Chicos, por aquí, primero, prolonguemos de E. ¿Está bien? Chicos, al momento de prolongar de E, ¿me podría indicar cuánto vale este ángulo que se encuentra aquí? Muy bien, Estefano. Él vale 61. ¿Todos se percataron que vale 61? Muy bien. Pero ese ángulo, chicos, que vale 61, ¿no es un ángulo ex inscrito? ¿Lo observaron? Claro, porque él sería el inscrito, su suplemento sería el ex inscrito. Por lo tanto, chicos, el arco determinado por un ángulo ex inscrito es este arco que se encuentra aquí. Todo el arco de EB, y como bien había mencionado su compañero ahí en el chat, profe, L122. Exacto, L122, porque recuerda que el arco determinado por un ángulo, ese inscrito debe ser el doble de ese ángulo. Y bueno, chicos, por aquí, como él es el diámetro, por ahí debe de encontrarse el centro, ¿no? Y específicamente debe de encontrarse en el punto medio, ¿no? En el punto medio. Chicos, ¿y recuerdan esta propiedad que vimos la semana pasada? Centro y punto de tangencia, siempre, ¿qué ángulo debe formar con la recta tangente el radio con la recta tangente en el punto de tangencia? Debe formar siempre 90 grados. Chicos, y ahí se forma 90 grados, ¿no? Pero aquí tenemos un ángulo central. Radio de O, radio B.
todo ángulo determinado en el centro por dos radios es el ángulo central. Y recuerdan que el ángulo central y su arco determinado, ¿cómo deben de ser? El ángulo central y su arco determinado, chicos, ¿cómo deben de ser? Iguales. Por lo tanto, si el arco de aquí es igual a 122, ese ángulo central también debe valer ¿cuánto? 120, 122. Chicos, y para terminar el problema, en el triángulo de vértices CDO, recordemos que la suma de dos ángulos internos nos debe dar el externo. X más 90 es igual a 122. Por lo tanto, el valor de X, chicos, ¿cuánto nos debe quedar? 32. Exacto, muy bien. La clave del problema número 10 es 32 grados. Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna consulta, alguna duda? A ver, perfecto. Chicos, los invito a que este problema lo traten de hacer de otra manera. Pero claro está cuando vean las demás propiedades que vamos a ver. Este problema nos permitió ver la definición de lo que es el ángulo central y del ángulo ex inscrito. Sí, hay otra forma, Fabiola. Hay otra forma de poder hacer ese problema. Hay otra forma de poder hacer ese problema. Con ángulo exterior. También puede salir con ángulo exterior. Pero como todavía no he explicado ángulo exterior, es más, otro problema, quiero hacerlo con ángulo exterior, para que así vean la diversidad de tipo de propiedades que hay y cómo lo podríamos determinar. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, chicos, por eso le digo, traten de hacerlo a ver de otra forma. Pero claro está cuando terminemos de explicar toda la parte teórica. ¿Ya? Muy bien, chicos, continuemos. Vamos a continuar. Hay que continuar con lo que es las otras definiciones. Hemos visto lo que es ángulo central, ángulo inscrito y ahora el ángulo ex inscrito, que también ya hemos visto. Pasemos, chicos, al ángulo semi inscrito. ¿Ya? El ángulo seminscrito es aquel ángulo, chicos, cuyo vértice es un punto de tangencia. O sea, no es cualquier punto, debe ser un punto de tangencia. Y recuerda, chicos, que el punto de tangencia siempre viene acompañado de la recta tangente. La recta tangente viene acompañado del punto de tangencia. Recuerda que parecen mellecitos, siempre aparecen los dos, ¿ya? Y sus lados son una recta tangente y secante a dicha circunferencia, ¿no? En este caso, y una cuerda, mejor dicho. Aquí hay que borrar, chicos. Aquí debe ser y cuerda. Su lado son una tangente y una cuerda. Y una cuerda. A dicha circunferencia, ¿no? Porque TM vendría a ser una cuerda, ¿ya? Aunque si lo vemos como una recta, también puede tomarse como si fuera una secante, ¿no? Sí, también vamos a tomarla como si fuera una secante, ¿ya? ¿Ya? Una secante. Por aquí vamos a hacer de la siguiente manera. Por ahí, por ahí, vamos a tomarlo como si fuera una recta secante. Que claro está, ambas se deben de intersectar, ¿dónde? En el punto de tangencia. Una recta tangente y una, en este caso, secante, que se van a intersectar, chicos, en el punto en un punto de tangencia. Este ángulo determinado aquí es el que nosotros vamos a llamar ángulo semi-inscrito, ¿ya? Este ángulo que se encuentra aquí, este puntito que se encuentra aquí, vamos a llamarle P. El ángulo, mejor lo voy a colocar aquí abajito para que alcance su nombre, ¿ya? El ángulo de vértices PTM, este ángulo formado aquí, es el llamado ángulo semi-inscrito. Y aquí vamos a colocar su medida. Ahí está. Vamos a medir que su medida sea el ángulo alfa.
¿Ya? Ahora, ¿cuál es el arco que te va a determinar el ángulo? ¿Cuál es el arco que te va a determinar el ángulo seminscrito? Chicos, el ángulo que te va a determinar un ángulo seminscrito debe ser el arco determinado por la cuerda. El arco que va a sostener la cuerda. En este caso vendría a ser, vamos a colocarlo de otro color por aquí, todo este angulito que se encuentra aquí, todo este arquito, chicos, que se encuentra aquí, es el arco determinado, vendría a ser el arco determinado por el ángulo seminscrito. ¿Y cuál es la propiedad, chicos, que van a cumplir? Que la medida del arco determinado por un ángulo seminscrito debe de ser el doble de dicho ángulo seminscrito. Si el ángulo seminscrito vale alfa, el arco determinado por él debe ser 2 veces alfa. ¿Ya? Debe de ser 2 veces alfa. Y seguro por ahí alguien se estará preguntando, profe, pero ángulo central, ¿no? El ángulo inscrito, el ángulo ex inscrito y el ángulo seminscrito cumplen la misma propiedad. Siempre en los tres su arco es el doble del ángulo, sí, chico. En los tres, en el ángulo inscrito, en el ángulo inscrito, en el ángulo ex inscrito y en el ángulo seminscrito, siempre se va a cumplir que la relación entre el ángulo y el arco siempre debe estar de 1 a 2. El arco que determina el ángulo seminscrito, exinscrito e inscrito siempre debe de ser el doble de dichos ángulos, ¿correcto? ¿Ya? Esa es la propiedad, chicos, que van a cumplir entre ellos. Lo que debe de reconocer, vuelvo a repetir, es cómo están determinados cada uno de ellos. ¿Cómo es que vamos a determinar un ángulo central, el inscrito, el ex inscrito, el seminscrito? Para que los puedas reconocer en los problemas, así como hemos reconocido en los dos primeros problemas que hemos hecho, y puedes utilizar la relación con el arco que van a determinar dichos ángulos. ¿Ya? Pasemos a lo que es el ángulo interior, chicos. El ángulo interior es el ángulo cuyo vértice es un punto interior y sus lados son dos cuerdas secantes. Por aquí, chicos, tenemos dos cuerdas, la cuerda C y la cuerda BD. Ambas son secantes, o sea que se van a intersectar en un punto diferente al centro, porque si se intersectarían en el centro son diámetros y formarías ángulos centrales, que ahí no tendrías ninguna dificultad en poderlo determinar. Entonces, vamos a determinarlo. Chicos, si llamamos al punto intersección, vamos a llamarle por aquí a este puntito que se encuentra el punto P. Cualquiera de estos cuatro ángulos determinados aquí son ángulos interiores. Trabajemos con el ángulo APB. Ese ángulo vamos a tomar como ángulo interior. Cualquiera de los cuatro ahí son ángulos interiores, pero tomemos solamente el ángulo que se encuentra ahí, ¿correcto? Este angulito que se encuentra aquí, vamos a llamarle ángulo interior. ¿Y quiénes son los arcos determinados por ese ángulo interior? El primero sería en este caso todo este arco AB, que vamos a llamarle M, ya de medida M. Y el otro vamos a llamarle por aquí al arco DC. Al arco DC. ¿Sí? Hay que llamarlo aquí al arco DC. Profe, ¿él es el otro arco que va a determinar un ángulo interior? Sí, porque no solamente debes de contar al ángulo, sino también debes de contar a quién, a su ángulo opuesto por el vértice. Hay que tomar también al ángulo opuesto por el vértice, ¿correcto? Y en este caso vamos a llamarle de medida n, porque son diferentes, no son de la misma medida, ¿ya? Olvídate que él es el centro, solamente son iguales cuando el ángulo sea el ángulo central, o sea, su vértice esté en el centro, ¿ya? Y aquí, chicos, la relación que ustedes deben de conocer es la siguiente, que todo ángulo interior se puede expresar como la semisuma de sus arcos
determinados en la circunferencia. Un ángulo interior se puede calcular como la semisuma de sus arcos determinados. Recuerda que como es semisuma, debe de ser igual a ¿quién? A la suma entre dos. ¿Sí? Ahí está. En todo. Sí, Yasmin, aquí se cumple el teorema de cuerdas, pero el teorema de cuerdas es con las longitudes de las cuerdas, ¿no? AP por PC es igual a PB por PD. ¿Sí? Pero aquí es una relación con los arcos y con el ángulo determinado ahí. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Chicos, y el último ángulo es el ángulo exterior. ¿Ya? El último ángulo es el ángulo exterior. El ángulo exterior es aquel ángulo cuyo vértice es un punto exterior y sus lados son dos rayos que ambos pueden ser secantes, como es el caso que se encuentra aquí, ¿no? Dos rayos secantes a la circunferencia. Recuerda que cortan a la circunferencia en dos puntos, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo de vértices BPD es un ángulo exterior. O puede ser uno secante y uno tangente. También puede ser un rayo tangente y secante. Por aquí, vamos a llamarle PAB, la secante. Y la tangente vamos a ponerle que sea PT. O sea, este ángulo BPT también es un ángulo exterior. También es un ángulo exterior. O también puede estar determinado por ambos tangentes, por dos rayos que sean tangentes. Por aquí, la tangente PA, la tangente PB. O sea, este ángulo PAB, perdón, el ángulo APB también es un ángulo exterior. ¿Ya? O sea, el ángulo exterior se puede formar de tres maneras. Por la intersección en un punto exterior del cual se trazan dos rayos tangentes, dos rayos secantes, perdón, en primer lugar, una tangente y una secante, o por dos rayos tangentes. Cada uno de esos ángulos que se encuentra ahí se les van a llamar ángulos, ¿qué cosa? Exteriores, ¿no? Que su medida vamos a colocarle en este caso Y. Ya los tres vamos a colocarle Y. ¿Sí? A los tres vamos a colocarle Y. ¿Está bien? Bueno, me pasé. ¿Ya? Los tres vamos a colocarles, a los tres vamos a colocarle Y. ¿Está bien? Ahora, recuerda que deben de ser con la medida de los arcos determinados por esos ángulos. Y deben de ser por los puntos de corte. En este caso, primero sería el arco AC. Vamos a llamarle N. Y por aquí tendríamos el arco BD. En cualquiera de los tres casos, chicos, todo ángulo exterior a la circunferencia se puede expresar como la diferencia de sus arcos determinados entre dos. Y siempre es el mayor menos el menor. El mayor siempre va a ser el más alejado al ángulo exterior, en este caso el arco M, menos el arco N entre dos. ¿Ya? De esa manera vamos a poder calcular la medida de un ángulo exterior. Profe, en el otro caso, chicos, de igual manera, si este arco que se encuentra aquí, ¿no? El primero, el más cercano y determinado, le llamamos A, y por aquí al más lejano le llamamos el arco B. De igual manera, ese ángulo exterior va a ser igual a la semidiferencia de sus arcos determinados. El arco B menos el arco A entre 2. ¿Ya? Así se calcula la medida de un ángulo exterior, en este caso determinada por una recta tangente y una recta secante.
Y en el caso de que tengamos dos tangentes, de igual manera, chicos, vamos a trabajar con los arcos determinados más cercanos. ¿Ya? Eh, chicos, ¿no se me escucha? ¿Alguna? Chicos, a ver. ¿Sí se escucha? A ver, Estefano, ¿le pueden confirmar a Estefano que sí se me escucha, por favor, por el chat? Gracias. Capaz es tu internet, Estefano. A ver, sale un ratito de la reunión y vuelve a entrar. Te espero un ratito. Sal, sal, sal. Vamos a escribirle aquí. Ya. Listo. Para los demás chicos, ¿se entendió la definición de lo que es ángulo exterior? Formado por dos secantes, formado por una tangente y una secante. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Ya? Listo. Ahí está. Mientras que esperamos a su compañero, vamos por aquí a determinar los otros arcos. De nada. ¿Ya? Aquí vamos a llamarle alfa. Y todo este arquito que se encuentra aquí, vamos a llamarle beta. ¿Ah? Ahí está. De igual manera, chicos, ese ángulo exterior formado por dos tangentes se va a calcular como la diferencia de sus arcos determinados entre dos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo. Prácticamente, chicos, eso es toda la teoría del día de hoy. Los teoremas, las propiedades, los conceptos de cuadrilátero inscrito y también de cuadrilátero inscriptible se pueden demostrar simplemente con los conceptos de quién, de estos ángulos que se encuentran aquí. ¿Ya? Pero para eso, antes de hacer los teoremitas, veamos un problemita más. ¿Ya? Veamos problemitas más. El 6, chicos. El problema número 6. ¿A alguien le salió el problema 6? ¿A alguien le llegó a salir el problemita número 6? A ver, vamos a intentarlo mientras que lo vamos leyendo. Dice, en la figura se muestra la vista aérea de dos terrenos circulares destinados para la construcción de un parque, en el cual se quieren construir veredas representadas por AF y DE. D y F son puntos de tangencia. Me están diciendo que D y F son puntos de tangencia. Si para una mejor percepción de la estética del parque se decide que la medida, chicos, esto debe ser el arco, ¿sí? La medida del arco AMB menos el arco ENF menos este arco que se encuentra aquí. Cuando te den de esta manera se refiere al arco determinado por todos esos puntos, ¿sí? Se refiere al arco determinado por todos esos puntos. ¿Ya? Entonces, todo este arco, todo este arco, todo este arco, todo este arco, todo este arco AMD
menos el arco ENF, el arco que pasa por esos 3 puntos. La diferencia de esos dos arcos me dicen que es igual a ¿cuánto? A 15. Vamos a llamarle el arco alfa y el arco beta. Por dato, alfa menos beta es igual a 15. Me piden calcular la diferencia entre el arco BD y el arco EF. Nos están pidiendo calcular la diferencia entre el arco BD y el arco CF. Vamos a llamarle M y N. Vamos a ver, ya varios de ustedes están diciendo que sale la B, así que hay que comprobarlo nada más. Chicos, nos están pidiendo M menos N. El problema simplemente, chicos, nos va a salir determinando este ángulo aquí. Chicos, él no es un ángulo exterior para la circunferencia de la izquierda. Tangente y secante. Tangente y secante. Para la circunferencia de la izquierda, ese ángulo exterior se calcula como la diferencia de sus arcos determinados entre ¿cuánto? Entre 2. Pero por ser ángulos opuestos por el vértice, él también vale Y. Para la circunferencia de la derecha, ese ángulo también es un ángulo exterior. Tangente y secante. Ese ángulo exterior se calcula como la semidiferencia de sus arcos determinados. Chicos, estos dos valores de aquí, ¿cómo son? Estos dos valores de aquí, ¿cómo son? Iguales. Entonces tendríamos que beta menos n entre 2 es igual a alfa menos m entre 2. ¿Se ve el denominador? El m que está sumando pasa al otro lado a restar, a sumar. Nos quedaría m menos n. Y el beta aquí que está sumando lo pasamos a restar. Menos beta. Chicos, m menos n es igual a alfa menos beta. Por dato del problema, alfa menos beta, ¿cuánto es? 15 grados. Listo, chicos. Ahí está la solución del problema número 6. Sale eso. Como bien ustedes los hasta habían mencionado, ¿no? La diferencia de esos arcos debe ser igual a ¿cuánto? A 15 grados. Simplemente porque por la definición de lo que es el ángulo que cosa exterior. ¿Ya? Ahí está. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a la solución del problema número 6? ¿Se entendió? Muy bien, chicos. Listo. Ahí está. ¿Ya? Por ahí también hay otros problemas que salen con ángulo exterior, ¿no? El que había mencionado, el problema número 10, ¿ya? El problema número 10 también te puede salir con ángulo exterior, ¿sí? Pero ahora terminemos de ver los conceptos teóricos. Chicos, aquí tenemos el ángulo exterior formado ¿por quién? Por dos tangentes. Si tienes el ángulo exterior determinado por dos tangentes, utiliza no solamente este concepto de aquí, sino también utiliza este otro concepto que vamos a poder aquí, determinar aquí. Chicos, en el caso que tengas un ángulo exterior determinado por dos líneas tangentes, por dos rectas tangentes, ¿sí? Utiliza una relación entre ese ángulo exterior y su arco determinado más cercano. Este teorema nos menciona que el ángulo exterior, la medida del ángulo exterior, determinado por dos tangentes, y la medida del arco determinado más cercano a él,
la suma de sus medidas siempre debe darte 180 grados, ¿ya? Siempre te debe dar 180 grados. Ojo, solamente si estos dos puntos de aquí son puntos de tangencia. Si no son puntos de tangencia, tú no puedes utilizar esta propiedad que se encuentra aquí. ¿Ya? Teorema número 2, chicos. Teorema número 2. Si tenemos una semicircunferencia, y de un punto de la semicircunferencia lo unimos hacia los extremos del diámetro, ese ángulo determinado, ¿no? Este ángulo determinado por la unión hacia los extremos de la circunferencia, ese ángulo, chicos, que se encuentra ahí siempre debe ser 90 grados. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia siempre va a ser igual a 90 grados. No nos interesa dónde está el punto. Por ejemplo, aquí puedo tomar un punto. Si lo unimos hacia este extremo del diámetro y si unimos hacia el otro extremo del diámetro, ese ángulo formado ahí siempre debe ser 90 grados, ¿ya? Siempre debe ser 90 grados. Vuelvo a repetir, no nos interesa dónde esté, ¿qué cosa? El punto. Puede estar un punto más pegado aquí. Si trazamos, vamos a hacerlo de otro color mejor para que lo puedan referenciar. Si trazamos de ese punto hacia los extremos del diámetro, ese ángulo formado ahí siempre debe ser 90 grados. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Ya? Siguiente teorema. Si tenemos un cuadrante, chicos, y tomamos un punto exterior del cuadrante, ¿no? Un punto del cuadrante, cualquier punto ahí determinado en la cuarta parte de una circunferencia. Si unimos de ese punto hacia los extremos del cuadrante, este ángulo determinado aquí, que vendría a ser un ángulo inscrito en el cuadrante, y por aquí tenemos un ángulo ex inscrito en el cuadrante, que vendría a ser el complemento de él. El ángulo inscrito en el cuadrante siempre va a ser igual a 135 grados. Siempre va a ser igual a 135 grados. Y el ángulo ex inscrito en el cuadrante siempre debe ser igual a 45 grados. Para cualquier punto, chicos, determinados en él, si por aquí tomamos un punto cualesquiera, por aquí, y lo unimos a los extremos del cuadrante, por aquí y por aquí, este ángulo que se encuentra aquí siempre va a ser 45 grados, mientras que el ángulo inscrito siempre debe ser 135. ¿Ya? Siempre se va a cumplir esa propiedad que se encuentra ahí para cualquier punto en el cuadrante. ¿Ya? Otra propiedad, chicos, si tenemos, ¿ves esta figura de esta manera? ¿Ya? Vemos esta figura que se encuentra aquí de esta manera. Y unimos, ¿no? Tenemos las rectas tangentes trazadas por dos puntos, punto P y punto Q. Por ahí, por cada uno de ellos, estoy trazando una recta tangente. Y unimos esos puntos de tangencia, chicos. Los ángulos determinados por la unión de esos puntos y las rectas tangentes, este ángulo alfa y este ángulo beta, se va a cumplir, chicos, que van a ser iguales. Sus medidas siempre van a ser, ¿qué cosa? Iguales. ¿Ya? Profe, ¿por qué ángulos seminscritos? Ambos son ángulos seminscritos. Y estos dos ángulos seminscritos comparten el mismo arco. Determinan el mismo arco. Te están determinando el mismo arco.
Por ese motivo, por ese motivo, como son el mismo arco para ambos ángulos semiscritos, por lo tanto, chicos, si en este caso este ángulo semiscrito vale alfa, su arco determinado debe valer 2 veces alfa. Si el arco de aquí también es el arco para este ángulo semiscrito, y si él vale 2 alfa, el ángulo semiscrito también valdría alfa. Por eso beta y alfa deben de ser, ¿qué cosa ahí? Iguales. ¿Ya? Listo. Y si observamos en una figura un ángulo inscrito y un ángulo semiscrito, que nuevamente en este caso comparten ellos dos el mismo arco, él es el arco determinado por el ángulo inscrito y también por el ángulo seminscrito, pues chicos, se va a cumplir la misma propiedad anterior. Esas medidas deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales. ¿Ya? Deben de ser iguales. Como puedes observar, cada uno de ellos se demuestra por las propiedades, por la definición de los ángulos asociados a la circunferencia, ¿no? Lo que es la definición de ángulo central, inscrito, seminscrito, exinscrito, lo que es el ángulo interior, lo que es el ángulo exterior. Ya son esos ángulos que se encuentran ahí. Pero vamos a verlos como teoremas, así que podemos aplicarlos de manera directa, dependiendo de los problemas que podamos tener. Chicos, problemas. Vamos con el problema número 2. A ver si por ahí utilizamos alguna propiedad que habíamos mencionado, algún teorema que hemos mencionado aquí. Problema número 2, chicos. En el gráfico A y B son puntos de tangencia y el ángulo ARB, todo ese ángulo que se encuentra aquí, me dicen que es igual a 130 grados. Ya por ahí algunos están mandando su respuesta. La D dice, la D. Vamos a ver, dado dicen algunos, vamos a corroborar a ver si es verdad que sale esa respuesta. Chicos, el ángulo X es un ángulo exterior formado por dos tangentes. Podemos trabajar con el arco ARB, porque recuerda que en este caso el ángulo exterior que está formado por dos tangentes y su arco determinado más cercano siempre deben de sumar 180 grados. Pero ahora entonces hay que calcular él. Pero vemos que el ángulo ARB es un ángulo inscrito. Y como es un ángulo inscrito, el arco determinado por ese ángulo inscrito debe ser el doble de su ángulo. Si él vale 130, el arco determinado por el ángulo inscrito es igual a 260. Y chicos, en este caso particular, el arco ARB es toda la medida del arco que le falta completar a toda esa circunferencia. Y recordemos que toda la medida de un arco en la circunferencia debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 360 grados. Si él es 260, para completar 360 nos faltaría 100. Y por el teorema que habíamos visto, determinado por ángulo exterior, formado por dos tangentes, porque ahí ven, nos dicen que son puntos de tangencia, ese ángulo exterior y su arco determinado más cercano deben de sumar 180 grados. Por ese motivo, chicos, podemos decir rápidamente que la medida de ese ángulo X va a ser igual a ¿cuánto? 80, 80 grados. Chicos, ¿qué clave salió? Dedo, ¿no? Muy bien, nos salió la clave de. Como ya habían mencionado varios de ustedes ahí en el chat y también con sus reacciones mandando un dadito. Muy bien, chicos.
Otro problema para aplicar los teoremitas que acabamos de ver es el problema 4. Chicos, ¿cuánto sale el problema 4? A ver, ¿salió o no salió? ¿Sale o no sale? A ver, míralo, fíjate, lee lo que nos dicen. Dice que el gráfico O y O' son centros y hay que calcular el valor de X. Y hay que calcular el valor de X. José Miguel dice la E, profe. 45. ¿Qué dicen los demás? Elefante. Ya han mandado reacciones de elefante, ya. La E. Estefano también nos dice que es la E. A ver, chicos, los demás. Somos 79 participantes. Ya, también elefante. La E también dice. Ya. Chicos, están en lo correcto. Sale la E. Sale la E. Ahora, la cuestión está en cómo, ¿no? Por ahí, si es que alguno de ustedes no lo resolvió, tienen que prestar bastante atención. Presten la atención. Chicos, en primer lugar, hay dos figuras. Reconoce esas figuras. La figura de la izquierda de centro O es un cuadrante. Y la figura de centro O' es una semicircunferencia de centro O'. Y justo ellas dos se intersectan en este puntito que se encuentra aquí, que le vamos a llamar un punto P. Pero claro, está también se intersectan en este punto, ¿no? Que es el punto común entre el cuadrante y la circunferencia. Chicos, primero para la semicircunferencia. Como eres un punto que pertenece a la semicircunferencia, si trazamos la distancia hacia un extremo del diámetro, traza la distancia hacia el otro extremo. Porque chicos, por la propiedad que ya hemos visto, todo ángulo, todo punto, si lo unimos hacia los extremos del diámetro, el ángulo formado aquí siempre cuánto debe medir 90 grados. Pero si eres 90, él también es 90, pues chicos. El de aquí también es 90, ¿no? Los dos son 90, ¿no? Sus complementarios es 90. Y como él es un punto del cuadrante, tenemos la distancia de esos puntos hacia los extremos del cuadrante. Por lo tanto, todo ángulo inscrito en un cuadrante, todo ese ángulo determinado ahí, siempre cuánto debe medir, 135 grados. Entonces tendríamos que x más 90 es igual a 135. Por ese motivo, decimos que la medida del ángulo X va a ser igual a ¿cuánto? A 45. Chicos, todos los que marcaron enano, ¿lo hicieron de esa manera o de otra manera? Claro, muy bien. Es la manera más sencilla, más rápida. ¿Ya? Si por ahí han querido hacer otro trazo, lo demás, sí, pueden haber hecho otro trazo. Pueden haber hecho otro trazo. Sí, pero la que nos permite hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, sin necesidad de realizar otro trazo más y simplemente observando, ya utilizando ese trazo que hemos realizado, ¿ya? Que hemos trazado de P hacia, vamos a llamarla aquí, hacia A, ¿no? Es el único trazo que se ha realizado y ahí se están formando las propiedades que hemos visto, ¿ya? Y ahí se van a formar las propiedades que hemos visto. Chicos, otro problema que tiene que ver con las propiedades que hemos visto es el problema número 7.
Es el problema número 7. ¿Ya? Pero para eso, vamos a, antes de realizar el problema número 7, veamos, chicos, lo que es la definición de cuadrilátero inscrito en una circunferencia. ¿Ya? Hay que ver la definición de lo que es el cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Chicos, es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen a una misma circunferencia. Se cumplen las siguientes propiedades de manera simultánea. Esta definición de cuadrilátero inscrito en una circunferencia ya lo vimos la semana pasada, cuando vimos posiciones relativas entre circunferencia y polígono, que fue esta parte de aquí, cuando vimos circunferencia circunscrita. Cuando vimos circunferencia circunscrita. Si la circunferencia estaba circunscrita, el polígono estaba, ¿qué cosa? Inscrito. Entonces, recuerda que un polígono inscrito es aquel polígono donde todos sus vértices pertenecen a la misma circunferencia. Y ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Ahora, chicos, no todo cuadrilátero puede estar inscrito en una circunferencia. ¿Ya? No todo cuadrilátero puede estar inscrito en una circunferencia. En cambio, todo triángulo sí se puede inscribir en una circunferencia. Todo triángulo siempre se puede inscribir en una circunferencia. Chicos, ¿cuáles son las propiedades que deben de conocer de un cuadrilátero inscrito? La primera es que las medidas de los ángulos internos en vértices opuestos deben de ser iguales. En este caso, alfa y beta deben de ser iguales. Profe, y para los otros también, pues, los otros ángulos internos en vértices opuestos deben de ser iguales. ¿Ah? Deben de sumar, perdón, chicos, aquí no deben de ser iguales, aquí no deben de ser iguales, aquí no deben de ser iguales. En todo cuadrilátero, perdón, inscrito en una circunferencia, la suma de las medidas de los ángulos internos en vértices opuestos debe ser igual a 180 grados. Ya estaba hablando piedras. Lo que deben de ser iguales, deben de ser los ángulos internos y externos en vértices opuestos. El ángulo interior aquí y el ángulo exterior en su vértice opuesto, esos ángulos sí deben de ser iguales. ¿Ya? Ellos dos son los que deben de ser iguales. ¿Ya? Mientras que aquí los ángulos interiores en vértices opuestos, esos ángulos deben de sumar 180 grados, ¿ya? Mi error, ahí ya lo corregí, listo, chicos. Aquí de igual manera, este ángulo de aquí y este ángulo en su vértice opuesto también deben de sumar 180 grados, ¿ya? Ahí está. Hasta ahí hay dos. La otra propiedad, chicos, tiene que ver con estos ángulos determinados por los lados opuestos y las diagonales en un cuadrilátero inscrito. Chicos, aquí se cumple lo que se le conoce como el teoremita del choque y rebota. Esos dos ángulos, esas dos medidas angulares determinadas por esos lados y por esas diagonales, esas medidas deben de ser iguales. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si por aquí observo un ángulo teta, este ángulo debe tener su choque y rebota. ¿Dónde? De esta manera. Por aquí. Ahí está. Ellos dos deben de tener la misma medida. ¿Ya? Ellos dos deben de tener la misma forma. ¿Para quién? Para los demás ángulos que se van a poder encontrar aquí. Eso se cumple gracias a que esos ángulos son inscritos en la circunferencia. Y como comparten en el mismo arco, deben de tener, ¿qué cosa? La misma medida. ¿Mm? Deben de tener la misma medida. Chicos, y conociendo lo que es el concepto de cuadrilátero inscrito en una circunferencia, podemos hacer el problema número 7. Dice lo siguiente, la figura nos muestra un cuadro.
Determinado por la circunferencia inscrita y circunscrita al cuadrilátero ABC. Tenemos la circunferencia inscrita, o sea, esta es la circunferencia que va a ser tangente a cada uno de los lados del cuadrilátero y estando en la región interior, que sería la circunferencia adentro. Y la circunscrita es la que pasa por los vértices del cuadrilátero. Ahí tenemos dos. Si para poder colgar dicho cuadro se colocan los listones de madera EN y MF, tal que E, M, N y F son puntos de tangencia, calcular la medida del ángulo que determinan dichos listones, ¿no? Estos listones de madera determinan estos cuatro ángulos. Calculemos uno de ellos. Si no es uno, debe ser su suplemento. Y hay que ver, ¿no? Si es que están dentro de las claves. Si no está, vamos a determinarlo de otra manera. ¿Correcto? Chicos, este problema sale al toque. En la figura, no observan un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. El cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia más grande. Por lo tanto, si utilizamos propiedades, y a él le llamamos alfa, y este ángulo que se encuentra aquí le llamamos beta, por ser un cuadrilátero inscrito, alfa y beta suman 180 grados. Chicos, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Que alfa más beta es igual a 180? Muy bien. Y como estos cuatro puntos que se encuentran aquí son puntos de tangencia, utilicemos la propiedad que vimos en el problema número 2. Utilicemos la propiedad que vimos en el problema número 2. Chicos, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si nosotros vemos un ángulo exterior determinado por dos tangentes, ese ángulo y su arco determinado más cercano, ¿cuánto deben de sumar? Deben de sumar 180. Pero chicos, como alfa y beta suman 180, el arco EF, ¿cuánto debe medir? Si el ángulo exterior vale alfa. ¿Cuánto debe medir el arco EF? Si alfa más beta suman 180 y él es el ángulo exterior formado por dos tangentes. Chicos, ¿el arco F no debe medir beta? ¿Sí o no? Claro, porque alfa y beta suman 180. Y como el ángulo exterior y el arco deben de también medir 180, de igual manera, el arco él debe ser beta. Chicos, según empleando la misma lógica, ¿cuánto debe medir el arco MN? Ya, tú solito date cuenta. Y dime, ¿cuánto vale la medida del arco MN? Alfa. Chicos, y para la circunferencia de adentro, tenemos cuerda y cuerda que se intersectan en un punto de la circunferencia. Eso es la definición de lo que nosotros llamamos ángulo interior. Este ángulo X es un ángulo interior. Y según la definición que hemos visto de ángulo interior, ¿cómo calculamos el ángulo interior? ¿Cómo se puede expresar la medida de un ángulo interior en la circunferencia? Como la semisuma de sus arcos opuestos, tanto para el ángulo interior como para su ángulo opuesto por el vértice. Justo ellos dos son alfa y beta. Justo ellos dos son alfa y beta. ¿Y esto entre cuánto? Entre 2. Chicos, ¿cuánto valdría la medida del ángulo formado por esos dos listones? ¿Qué es X? Si alfa más beta es 180, 180 entre 2, ¿cuánto es? 90 grados. ¿Listo, chicos? Ahí está. Ahí tenemos
La respuesta del problema número 7. ¿Qué clave salió? Casita. La C, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta con respecto a la resolución del problema número 7? ¿Se entendió? Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahí está. Otro problema que tiene que ver con ángulo, con cuadrilátero inscrito, cuadrilátero, es el problema número 8. Dice, en el gráfico nos muestra un adorno elaborado por 4 anillos circulares. Para colocar un escritorio se colocan 2 barras metálicas, debe ser 4 barras metálicas, representadas por AB, CD, AC y BD, ¿no? Debe ser 4 barras metálicas, ¿no? Y nos piden simplemente calcular cuánto vale el valor de X. Chicos, en primer lugar, las circunferencias que se intersectan en 2 puntos, ¿cómo se les llama? A estas circunferencias que se intersectan en 2 puntos. ¿Cómo se les llama a estas 2 circunferencias de aquí que estás viendo ahí en la pantalla? De color rosadito, lila, no, como quieras decirlo, no interesa. Secantes. Muy bien, Farid. Son circunferencias secantes. Chicos, ¿y recuerdan cuál fue la recomendación que se dio la semana pasada cuando tengamos 2 circunferencias secantes? ¿Qué hay que realizar? Chicos, tracemos las cuerdas común. Profe, ¿todas? Sí, todas. Las que puedas trazar en este gráfico. Por aquí. Aquí hay otra cuerda común. Por aquí hay otra cuerda común. Chicos, para el cuadrilátero, para la circunferencia de la izquierda, esta figurita que vamos a sombrear, chicos, ¿no sería un cuadrilátero inscrito en la circunferencia de la izquierda? Y tengo la medida del ángulo interior. Por propiedad, la medida de un ángulo interior y el ángulo interior en el vértice opuesto suman 180. Pero ¿qué les parece si utilizamos la propiedad del ángulo interior y del ángulo exterior? Por propiedad de cuadrilátero inscrito, ese ángulo interior y el ángulo exterior opuesto, ¿cómo deben de ser sus medidas, chicos? Sus medidas, ¿cómo deben de ser por la propiedad? ¿Recuerdas? Deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales. Aquí está la teoría. Aquí está la teoría. Deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales. Él también debe ser 3x. Chicos, para el cuadrilátero, para la circunferencia de aquí, la que se encuentra aquí, la que estoy bordeando, de igual manera que hay un cuadrilátero inscrito, el ángulo interior y el ángulo exterior en vértices opuestos deben de ser iguales. Para la circunferencia siguiente, cuadrilátero inscrito, ángulo interior y ángulo exterior son iguales. Otra vez, para la circunferencia de la derecha, ese cuadrilátero que estamos sombrando ahí es un cuadrilátero inscrito. Y por la propiedad que habíamos mencionado, chicos, la suma de las medidas de los ángulos internos en vértices opuestos debe de sumar 180 grados. 5x es igual a 180. Chicos, el valor de x, ¿cuánto nos debe quedar? La quinta parte 180
¿Es cuánto? 36. Ahí está la respuesta del problema número 8. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, muy bien. Chicos, pero este problemita nos salía mucho más rápido con una propiedad adicional que no está en la teoría. No lo he colocado en la teoría, no lo he colocado en la teoría he colocado otros teoremas adicionales más, ¿sí? Porque quería esta teoría lo quería mencionar aquí en el problema número 8. Chicos, si tenemos dos circunferencias, perdón, secantes, ¿sí? Y por los puntos de corte de ambas circunferencias secantes, trazamos cuerdas asociadas a las circunferencias, ¿sí? Por esas cuerdas que se encuentran ahí, trazamos esas cuerdas determinadas ahí. ¿Qué va a pasar, chicos? Por los puntos de corte determinados, por los puntos de corte determinados por estas cuerdas, de esta manera por aquí, ¿sí? Si trazamos rectas por aquí, de igual manera por aquí, si por los puntos de corte de ahí, trazamos estas rectitas que puedes observar de que se encuentran ahí, ahí está, estas rectas determinadas por estos extremos, AB y C y D, chicos, estas rectas, esas rectas se van a cumplir, que van a ser siempre paralelas. Siempre esas rectas van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí y este ángulo aquí van a sumar 180 y cumplen la propiedad de los ángulos conjugados. Por lo tanto, esas rectas determinadas ahí deben de ser paralelas. ¿Por qué ellos dos, profe, van a sumar 180? Al momento de trazar la cuerda común, este ángulo aquí es alfa. ¿Y alfa y beta cuánto suman? 180. Y si alfa y beta suman 180, quiere decir que cumplen la propiedad de los ángulos conjugados y esas cuerdas que se encuentran ahí siempre van a ser, ¿qué cosa? Paralelas. ¿Ya? Y eso lo podríamos haber empleado aquí, chicos. Eso lo podríamos haber empleado aquí. Profe, ¿dónde? Aquí, pues. Mira, resolvámoslo por aquí. La recta C con esta recta de aquí, ¿cómo son? Paralelas. De igual manera, esta recta que hemos trazado por aquí va a ser paralela con la recta BD. Chicos, y si la recta de aquí, S, es paralela con la recta C y a la vez es paralela con la recta BD, la recta AC y la recta BD, ¿cómo son? Paralelas. Por la propiedad de la C, la suma de estos dos ángulos nos debe dar ¿cuánto? 180. Y de igual manera, planteamos que 2x más 3x es igual a 180, 5x igual a 180, y el valor de x nos debe quedar 36. De la misma manera, ¿se entendió? Si quieren otro problemita para que tienen ese problemita. Problema número 11. En la figura, la medida del arco AB es igual a 160. Me están dando de dato que todo este arco AB que se encuentra aquí, debe de ser 160. ¿Ya? La medida de ese arco AB nos dicen que es igual a 160 grados. ¿Ya? Y con ese dato simplemente nos piden calcular cuánto vale X. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo resolvemos ese problema? En primer lugar, chicos, ¿qué observas? Hay dos
circunferencias secantes, ¿sí o no? Hay dos circunferencias secantes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si este, esta cuerda, este segmento H, lo prolongamos, lo estiramos, ¿sí? Hasta que corte a la otra circunferencia, por ejemplo, en un punto, vamos a llamarle, en un punto G. No, ya está G, H y J, vamos a ponerle ya. Ahí está. Ya, hasta el punto J. ¿Sí? Chicos, mira aquí, pues. Mira la propiedad que habíamos mencionado aquí. Los extremos, si trazamos las rectas determinadas por los extremos de esas cuerdas que pasan por los puntos de corte, esas líneas deben de ser, ¿qué cosa? Paralelas. Chicos, unamos J con D. Unamos J con D. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale bien? Creo que estiré, no tanto. A ver, por aquí, ya. Estiremos hasta aquí. Mucho. A ver. Hasta ahí está bien. Ahí está. Muy bien. Ahora sí salió. Ahí está. Unamos J con D. Chicos, por la propiedad que habíamos visto hace un momento, por la propiedad que habíamos determinado hace un momento, podemos afirmar, vamos a decir aquí, se observa, ¿no? Vamos a escribir por aquí, que se observa ¿qué podemos observar? Que AB y JD, chicos, ¿cómo deben de ser? Paralelas, ¿no? Ellos dos deben de ser, ¿qué cosa? Paralelas. Por la propiedad que habíamos mencionado ahí, chicos, por la propiedad que habíamos mencionado ahí. Chicos, y con eso prácticamente nos sale el problema. ¿Me podría indicar, por favor, cuánto vale la medida de este ángulo que se encuentra aquí, el ángulo AHB? Este angulito que se encuentra aquí. Ese angulito que se encuentra ahí, chicos, ¿me podría indicar cuánto vale? Muy bien, 80. Por ángulo inscrito. Para la circunferencia que se encuentra a la izquierda, el ángulo de azulito es un ángulo inscrito. La cuerda H, la cuerda BH, se intersectan en el punto H, determinado un ángulo inscrito. Y justo por ese ángulo inscrito me están dando de datos su arco. Por lo tanto, si el arco de un ángulo inscrito es igual a 160, el ángulo inscrito valdría 80. ¿Correcto? Ahora miren la circunferencia de la derecha. No tenemos un cuadrilátero inscrito. ¿Lo observaste? ¿Observaste la figura que acabo de delinear ahí? ¿Observaron esa figura que se había delineado ahí, chicos? El cuadrilátero FHJD es un cuadrilátero, ¿qué cosa? Inscrito. Es un cuadrilátero inscrito. Él sería un cuadrilátero inscrito. Él sería un cuadrilátero inscrito. Y por las propiedades que habíamos visto hace un momento de cuadrilátero inscrito, recordemos que en un cuadrilátero inscrito, el ángulo interior y el ángulo exterior en vértices opuestos, ¿cómo deben de ser? Iguales. Si él es el ángulo exterior en H, el ángulo interior en D también debe valer 80. Chicos, y por la propiedad de la C, para esta paralela AB y para la paralela JD, este ángulo por aquí, GD,
A ver, si él es X y él es 80 por ángulos entre rectas paralelas, la suma de esos dos ángulos nos debe dar 180. Chicos, ¿cuánto es la medida del ángulo X? ¿Cuánto debe ser la medida del ángulo X? 100. Listo, chicos. Ahí está la respuesta de ese problema. Ahí tenemos la respuesta de ese problema. Número 11, ¿no? La clave saldría casita. Ahí está. ¿Se entendió de mejor manera, chicos? El teorema adicional que hemos podido observar en el problema número 8, este teoremita que se encuentra aquí, ya con el problema número 11, se sale mucho más rápido, ¿no? Que sean paralelas y al momento de hacer ese tracito que ¿no? que hemos realizado, HJ, prolongar H hasta J y trazar JD para poder utilizar la propiedad, cuadrilátero inscrito. Y salió. ¿Ya? Muy bien, chicos. Para terminar, chicos, tenemos que ir a lo que significa cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Chicos, un cuadrilátero, como bien había mencionado, no todos los cuadriláteros se pueden inscribir en una circunferencia. ¿Sí? No todos los cuadriláteros se pueden inscribir en una circunferencia, pero un cuadrilátero sí se va a poder inscribir si es que cumple con las condiciones, con alguna de las propiedades de un cuadrilátero, ¿qué cosa? Inscrito. Como pueden observar ahí la definición dice lo siguiente, es aquel cuadrilátero que se puede inscribir en una circunferencia siempre y cuando cumpla con por lo menos una de las siguientes condiciones. Una de las condiciones del cuadrilátero, ¿qué cosa? Inscrito. Si dos ángulos en un cuadrilátero en vértices opuestos suman 180 grados, entonces vamos a poder afirmar que esos cuadriláteros, esos puntos son concíclicos, por lo tanto ese cuadrilátero es inscriptible. O sea, inscriptible significa que se pueda inscribir, que sí se puede inscribir, ¿ya? Con esta condición que se encuentra ahí. Si un ángulo exterior y el ángulo interior en vértices opuestos son iguales, de igual manera ese cuadrilátero se vuelve inscriptible, o sea que sí se puede inscribir, que sí se puede inscribir. Y si vemos ángulos en esta posición en dos cuadriláteros y además esos ángulos tienen la misma medida, o sea, cumplen la propiedad de choque y rebota, de igual manera, ese cuadrilátero va a ser llamado, ¿qué cosa? Inscriptible, ¿no? Va a ser llamado inscriptible. Entonces, chicos, para que un cuadrilátero sea llamado inscriptible, o sea, que se pueda inscribir, debe de cumplir con alguna de las propiedades de un cuadrilátero inscrito. Y si cumple con una de las propiedades del cuadrilátero inscrito, se puede inscribir, se vuelve inscriptible, va a ser un cuadrilátero inscrito, por lo tanto también va a cumplirse con las demás, ¿qué cosa? Propiedades. Se va a cumplir también con las demás propiedades. ¿Ok? Entonces, para que se entienda lo que es el cuadrilátero inscriptible, tenemos que hacer una pregunta. Vamos a hacer, chicos, la pregunta número 12. Vamos a realizar la pregunta número 12. ¿Ya? Vamos a realizar la pregunta número 12. Vamos a graficarlo. A ver, espero que el gráfico salga bonito. A ver, por aquí. Creo que sí. A ver. Espera, espera. Por aquí vamos a cambiarle color. Listo. No, no me gusta. A ver, vamos un poquito por aquí. A ver. Ujú. Ya. Ahora sí creo que está mejor. A ver. Ya. Por aquí. Sí, ya está. Listo, ya está. A ver, dice.
lo siguiente. En un trapezoide A, B, C, D, ¿ya? Dice, se ubica el punto Q en el lado AC, en el segmento AC, en la diagonal AC. Ahí está. Hay que ubicar el punto Q que se encuentra ahí. ¿Ya? Ahí está. Vamos a poner el punto Q mejor por aquí. ¿Ya? Ahí está. El punto Q en el lado AC. Tal que dos veces la medida del ángulo QDC, QDC, hay que trazar otra vez QD en este caso, ahí está. Dos veces este ángulo es igual a tres veces este ángulo que se encuentra ahí. Recuerda que en este caso, él valdría dos veces N y él valdría tres veces N, ¿no? ¿Recuerdan esa relación que habíamos mencionado, ¿no? Cuando tengamos esa proporción. Me dicen además que la medida del ángulo BAC, el ángulo BAC, tiene que tener igual medida que el ángulo DAC. O sea, estos dos ángulos de aquí son iguales. Si la medida del ángulo ADC es 90 grados, por eso lo grafiqué de esa manera. Este ángulo aquí es 90 grados. Y el ángulo BQC es igual a 90 grados. Este ángulo de aquí también es igual a 90 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo ACB, ¿no? Que en este caso mide dos veces teta. Nos están pidiendo calcular cuánto vale dos veces n. ¿Ya? Hay que calcular cuánto vale dos veces n. Chicos, ¿qué podríamos hacer ahí? En primer lugar, chicos, parece un problema de circunferencias. Parece un problema de ángulos asociados a la circunferencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? No, no. No parece un problema de circunferencia. Profunda la circunferencia. Más parece un problema de cuadriláteros. Sí, más parece un problema de cuadriláteros, ¿no? Porque nos habla de un trapezoide y ubicar todo él, ¿no? Pero en sí es un problema que tiene que ver con quién, con cuadrilátero inscriptible, con un cuadrilátero que no está inscrito en una circunferencia, pero que sí puede estar, pero que, ojo, no es el cuadrilátero ABCD, porque en ese cuadrilátero ABCD no cumple con alguna de las propiedades de un cuadrilátero inscrito. Y vuelvo a repetir, para que sea un cuadrilátero inscriptible, o sea, se pueda volver un cuadrilátero inscrito, debe de cumplir con alguna de las propiedades de un cuadrilátero inscrito. Suma de ángulos opuestos igual a 180. Un ángulo interior y el ángulo exterior en vértices opuestos deben de ser iguales o que cumpla la propiedad del rebote, del choque y rebote. ¿Ya? Pero lo que sí podemos hacer aquí, chicos, es hacer lo siguiente. Chicos, recuerden que cuando hay una bisectriz y desde uno de los lados de la bisectriz trazamos perpendicular hacia la bisectriz, recuerdan que la recomendación era prolongar ese lado hacia un punto que intersecte hacia el otro lado del ángulo. Vamos a ponerle que ese punto sea el punto P. Chicos, observen el triángulo BAP. Observen el triángulo BAP, chicos. Chicos, en ese triángulo BAP, la línea AQ, ¿qué línea notable es, chicos? Es una bisectriz y es una altura. Y recuerda que en una bisectriz y en una altura solamente se cumplía cuando el triángulo, ¿qué tipo de triángulo era? Isósceles. Este triángulo, chicos, que se encuentra ahí, es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles, ¿sí? Es un triángulo isósceles. Pero como es bisectriz y esa altura, también, ¿qué debe ser, chicos? También debe ser una mediana. Exacto. Por lo tanto, chicos, no pueden observar
que si nosotros unimos C con P, se forma un trapezoide simétrico, porque esta diagonal es mediatriz de la otra. La diagonal AC es mediatriz de la diagonal BP. Y eso solamente ocurría cuando ese trapezoide es un trapezoide simétrico, ¿no? Trapezoide es un trapezoide simétrico. Chicos, si recuerden que en el trapezoide simétrico, la diagonal que es mediatriz de la otra es bisectriz ¿de quién? De los ángulos interiores en él. Por lo tanto, este ángulo aquí también vale 2 veces N. Chicos, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Estamos empleando temas pasados, ¿ah? Hasta ahorita, nada de circunferencia. ¿Alguna consulta hasta ahí? Perfecto, chicos. Ahora sí, resolvámoslo por circunferencia. Mira el cuadrilátero de vértices PQCD. Miren todos ese cuadrilátero. Miren ese cuadrilátero de vértices P, Q, C y D. En ese cuadrilátero, chicos, si pueden observar de manera detenida, el ángulo en el vértice D es 90. Y el ángulo en el vértice Q también, ¿cuánto vale? 90 grados. Chicos, y esos dos ángulos interiores en vértices opuestos, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman? El ángulo en el vértice Q y el ángulo en el vértice D suman 180. Por lo tanto, cumplen como la medida del ángulo en Q más la medida del ángulo en el vértice D en ese cuadrilátero suman 180, entonces cumplen la propiedad de un ángulo de un cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, ese cuadrilátero podemos decir que es inscriptible. Es un cuadrilátero inscriptible. Y si es inscriptible, se vuelve inscrito. Por lo tanto, si cumple esta propiedad, también debe cumplir ¿qué cosa? Las demás propiedades. Las demás propiedades. Chicos, utilicemos la propiedad del rebote. Utilicemos la propiedad del rebote. Utilicemos la propiedad del choque y rebote. Si ese ángulo vale 2n por la propiedad del choque y rebote, el de aquí ¿cuánto debe valer? 2 veces n. En este vértice, 5 veces n es igual a 90. Por lo tanto, el valor de n, ¿cuánto nos debe quedar? 18. Pero guarda, no te piden él. Nos están pidiendo 2 veces n. Cuidado. No te están pidiendo n. Te están pidiendo la medida del ángulo ACB. De ahí vamos a marcar 18. ACB es 2 veces n. O sea, debe ser 2 por 18, 36. Ahora sí, marquemos la clave. La clave sería ¿cuánto? Casita, ¿no? 36. Chicos, así se resuelve un problema con cuadrilátero inscriptivo. No es necesario que grafiques la circunferencia que pasa por todos los vértices de ese cuadrilátero que vamos a demostrar que se puede transformar en inscrito. Simplemente, si ves que un cuadrilátero cumple con uno de los teoremas de un cuadrilátero inscrito, es inscriptible, por lo tanto cumple con los otros dos también. ¿Sí? Tómalo así nada más. No es necesario que grafiques la circunferencia. No es necesario que grafiques la circunferencia. Solamente tómalo de esa manera. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta con respecto a la solución del problema número 12? A ver.
¿Todo ok? ¿Todo claro? Ya. Por ahí, algunos por ahí más o menos. Sí, si es la primera vez que ves el tema y el concepto descriptible, sí se va a complicar un poco. Sí se va a complicar un poquito, ¿no? Pero vuelvo a repetir, chicos, si ves que un cuadrilátero que no esté inscrito en una circunferencia cumple con alguna de las propiedades de un cuadrilátero inscrito, automáticamente va a cumplir las otras dos. Porque es un cuadrilátero que sí se puede inscribir en la circunferencia, o sea, por sus vértices va a poder pasar una circunferencia. Graficar la circunferencia en este momento se va a complicar porque hay que ubicar, ¿no? La circunferencia que va a pasar por ahí. Con técnicas de dibujo, ¿no? Para poder trazar, ¿no? La circunferencia, sí se puede hacer. Pero bueno, ahorita ya va a ser complicado poderlo determinar. ¿Ya? Chicos, para terminar, porque ya nos faltan poquitos minutos de clase, la última lámina, teoremas adicionales. Chicos, ¿cómo se le llaman a estas dos circunferencias de aquí? A estas dos circunferencias que se encuentran aquí, ¿cómo se les llama? Si lo mencionamos la semana pasada, se le llama circunferencias tangentes exteriores. Chicos, si por dos circunferencias tangentes exteriores trazo una recta tangente en común a ambas, una recta que va a ser tangente para ambas, ¿sí? Ahí está, esta recta que se encuentra aquí va a ser tangente a la circunferencia de izquierda y de derecha, y del punto de tangencia en común que tienen entre ambas circunferencias, lo uno hacia los puntos de tangencia con la recta en común. Chicos, ese ángulo formado ahí siempre va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Siempre va a ser un ángulo que va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. De igual manera, si tenemos dos circunferencias tangentes exteriores, ¿sí? Y trazamos una cuerda que pase por el punto de tangencia, por así decirlo, los arcos determinados opuestos para esa cuerda, esos arcos que se encuentran ahí, van a tener la misma medida. Y si tenemos dos circunferencias tangentes interiores, si tenemos dos circunferencias tangentes interiores, si trazamos la cuerda en común para ambas circunferencias, en este caso una cuerda que va a cortar también a la circunferencia, esos dos arcos determinados en cada uno de ellos también van a ser arcos que van a tener, ¿qué cosa? La misma medida. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, un ratito, vamos por aquí. A ver, chicos. Muy bien. A ver, espérenme un ratito, porque quiero de una vez compartir al grupo de WhatsApp de Admis Virtual el, el material, porque después lo estoy compartiendo muy tarde. Lo que pasa es que hoy día termino de dictar tarde y a veces termino un poco cansado, chicos. Y se me olvida. Hoy, aquí estás, ya está. A ver, un ratito, inicio sesión en WhatsApp para poderlo compartir, ¿ya? Rápidamente. Sí, me falta hacer la solución de la 3 de la 5 no, de la 5 también, ¿no? Sí, de la 5 de la número 7 8 ya está, la falta de la 9 pero la 9 con este dato se puede hacer algo. No, nos faltaría también de la 13 de la 14 y de la 15. Ya eso sí los hago más ratito, chicos, ¿ya? Para podérselos compartir. A ver, un ratito, ¿dónde estás? Aquí estás. Para que más o menos ya tengan la teoría, ¿ya? La resolución de problemas sí se los alcanzo, chicos, por favor, en la noche, ¿ya?
Eso sí se los alcanzo, la resolución de los problemas, se los alcanzo en la noche, ¿ya? Pero la teoría sí creo que es un poquito más importante para que la puedan tener, ¿ya? A ver, listo. Me parece que ya llegó. Que me dicen, no se preocupen, chicos. No, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, ¿ya? A ver, espérame un ratito. Espera, espera, cierro sesión. Ya está. No voy a dejar mi WhatsApp abierto. Eh, te dicto, te dicto las claves de los problemas que no hemos realizado. ¿Está bien? Te dicto las claves de los problemas que no hemos realizado, chicos. A ver, un ratito. A ver, listo. El problema número 3, chicos, el problema número 3 debe salirte dedo. 36, ¿ya? El problema número, no, debe salirte 36, debe salirte dedo, ¿ya? Otro problema que no hemos hecho es el problema número 5. Este problema nos debe salir también dedo, 60 grados, ¿sí? Esa es la respuesta del problema número 5. En el problema número 9 debe salirnos 36 casa. ¿Ya? Hoy varios sale 36, ¿no? Listo. ¿Ya? Debe salirnos 36. Claro está, miren, recuerden lo que faltaba. Aquí faltaba este ángulo recto, ¿sí? En el ángulo ABC. Faltaba ese angulito recto. ¿Está bien? El problema número 10 se lo hicimos. El 11 también. El 12 también. El problema número 13, chicos, es gráfico nada más. Es gráfico nada más. En ese caso, en el problema número 13, debe salirte dedo. ¿Sí? Debe salirte dedo. En el problema número 14, nos debe salir avión. 45. ¿Ya? Avión. Y para terminar, el problema número 15 debe salirte enano. Chicos, una recomendación en el 14 y en el problema 15. Prolonguen, prolonguen. LA, todo este rato. Y también prolonguen por aquí LD. Y también lo que van a prolongar es BC. ¿Ya? También van a prolongar BC. ¿Ya? También van a prolongar BC. ¿Ya? Deben de prolongar también BC. ¿Está bien? Y trabajar con la propiedad del ángulo exterior. Con la propiedad del ángulo exterior. Recuerda que te están viendo el ángulo formado por ellos, este angulito que se encuentra aquí. El ángulo exterior formado por dos tangentes. El ángulo exterior formado por dos tangentes. ¿Ya? Y la misma propiedad van a utilizar en el problema número, 15. ¿Sí? Por aquí, lo que van a hacer un ratito, a ver, es prolongar. Ahora hagámoslo por aquí. Prolonguen en ambos sentidos, por aquí. Oye, ¿por qué no sé cómo que no ha dejado? A ver. Ah, ya. Prolonguen BC por aquí. Prolonguen CD también de esta manera. Prolonguen también AF. Pero bonito, pues, ¿no? Que pase por ahí. ¿Ya? Y trabajen simplemente con las propiedades que habíamos mencionado del ángulo exterior formado por ¿quién? Por dos tangentes, ¿ya? Ahí voy a tratar de hacerlo bonito la resolución para que ustedes también lo puedan tener. ¿Ya, chicos? Listo, chicos. Eso sería todo de mi parte el día de hoy, ¿ya? Así que ya nos encontramos, chicos, la próxima semana. Ya nos encontramos la próxima semana
Ya el día de mañana tienen su último día de clases. Disfruten su feriado. A veces es necesario recargar un poco de energías para poder seguir ya de frente con todo lo que vamos a mencionar. Listo, chicos, gracias a ustedes, gracias por su participación y nos encontramos la próxima semana. Cuídense bastante, nos vemos, hasta luego. Chao, un abrazo.